Digo, como siempre, extender los saludos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y bueno, para dar inicio, por ahí el compañero Carlos va a hacer la pequeña presentación y posteriormente pasaremos a Linda, como es protocolar en este curso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde la Secretaría de Capacitación Gremial, realmente muy contentos por la presencia de todos ustedes, del seguimiento que nos vienen haciendo y el aguante con todas las charlas. Yo sé que es muy difícil salir de trabajar, venir y estar un rato en la casa de los trabajadores, pero es importante que lo hagamos, es importante que tengamos en cuenta cada uno de los temas a tratar. Hoy vamos a tratar el tema modelo financiero para un desarrollo de la comunidad y estará a cargo del secretario general de la CGT, Miguel Guglielmotti, y el compañero Martín Gargiulo. Bueno, sin más protocolo, vamos a proceder, como todas las veces, a escuchar el himno nacional, así que nos ponemos de pie. Esa que está pasando por las vacaciones corre por tu cuenta. No, pará. Yo sí, lo tuvimos que dejar descansar. Para que nos vengan a descansar. No es sencillo el tema financiero. Bueno, darle la bienvenida en nombre de la CGT a todos. Gracias Miguel y Martín. En nombre de todos los compañeros y las compañeras, y pensaba que yo no me voy para allá porque así los escucho con más atención y no me distraigo. Pero una de las cosas que ha hecho la derecha, creo que van a coincidir, es hacernos pensar que los trabajadores no teníamos aptitudes, no teníamos las condiciones para entender, para involucrarnos en las cuestiones financieras y económicas en un proyecto de país pensado desde el punto de vista económico, lo decía Jauretche. Y bueno, claramente en el diseño de qué política económica y cómo se aplica la política crediticia está el proyecto de país, para dónde se destinan las inversiones y cuál es el objetivo. Así que esta charla la verdad que es súper interesante. Ellos con sus conocimientos siempre son muy generosos en las charlas que tenemos sobre los temas vinculados a las cuestiones financieras. Creo que poder aportarle esto a la capacitación gremial de todos es un valor importantísimo, porque es meternos a discutir las cuestiones que la derecha y el neoliberalismo económico se han apropiado para sí, haciéndonos creer que es un tema de expertos, de un grupito que decide por nosotros los destinos económicos del país y de nuestras finanzas, digamos, de la economía familiar de cada trabajador y de cada trabajadora. Así que cuanto más sepamos, cuanto mejor conozcamos estas cuestiones, mejores decisiones vamos a poder tomar en lo individual, pero sobre todo vamos a poder analizar con mayor claridad cuál es el proyecto del país que está a favor de los trabajadores y cuál está en contra. Así que gracias. Bueno, compañeros, compañeras, buenas tardes. Muchísimas gracias. Aquí con el compañero Martín vamos a intentar desarrollar, si bien el modelo financiero tiene que ver con nuestra actividad, obviamente, pero es un tema bastante complejo. Y para ello nosotros armamos 8 puntos que vamos a ir desarrollando. El primero es la Ley de Entidades Financieras, que es la que regula al sistema financiero de la República Argentina. En el segundo punto pusimos el desempeño del Banco Central, qué es lo que hace el Banco Central de la República Argentina. Tercer punto, un hecho que quizás los más jóvenes no vivieron, pero que tiene que ver con esta ley de entidades financieras y con los comportamientos que tuvieron los bancos en nuestro país, que fue el corralito financiero en el año 2001, cuando los bancos de alguna manera se apropiaron de los depósitos de la gente. En cuarto lugar, y el tema quizás que más vamos a ampliar y que va a desarrollar fundamentalmente Martín, que es la situación de la banca pública, en nuestro caso Banco de la Nación y Banco de la Provincia de Buenos Aires. Aquí está bueno resaltar que durante la década del 90, los dos gobiernos de Menem
privatizó la totalidad de los bancos provinciales. Y el único que quedó dentro de la órbita estatal es el Banco de la Provincia de Buenos Aires. En el quinto punto, y un tema que está muy de actualidad últimamente, que son las fintechs. El sexto es el fraude laboral que surge de esas fintechs. El séptimo es el procedimiento de encuadre sindical, que es lo que manifestó la bancaria con respecto a los trabajadores de estas empresas y cuáles son las acciones que va a llevar adelante. Y en el octavo lugar colocamos las LEVAX y las LELIX, que son dos letras del Tesoro que surgieron durante el gobierno de Mauricio Macri, y las tasas de interés, que como todos ustedes saben y escuchan a través de los medios, se encuentran por las nubes, ¿no? Bueno, entonces vayamos al primer punto, la ley de entidades financieras, que como recién lo decía, es la que regula a todos los bancos. Y ahí quizás, bueno, esto es bastante viejo, pero vamos a empezar con una pregunta. ¿Ustedes saben en qué gobierno y quién formuló la ley de entidades financieras? Bueno. Ahí está, muy bien, compañero. Bueno, durante el proceso militar, en el año 1976, teníamos a Martínez de Oz como ministro de Economía, y él fue el que elabora la ley de entidades financieras, que aún se encuentra vigente y que es la que regula a todos los bancos de la República Argentina. De alguna manera, esa ley de intereses de entidades financieras lo que comienza a hacer es habilitar a las entidades financieras a empezar a participar de la timba financiera y ya a no ser bancos que estén en clave del desarrollo productivo de la República, sino que virtualmente lo que hacía era generarle enormes negocios a determinadas entidades financieras, y que habilitó el ingreso de muchos bancos de capital extranjero. Y en ese sentido, esto es para tener nada más que un conocimiento de lo que esta ley de entidades financieras provoca, y después comienza todo lo que tiene que ver con el desempeño del Banco Central de la República Argentina. A partir de la sanción de esta ley, más allá de las obligaciones que cumple el Banco Central de la República Argentina, que ahora las vamos a enumerar, no solo se encarga de regular el tipo de cambio, que a veces aparece como su único fin, pero no lo es, sino que tiene funciones muy importantes, y en su merced los bancos a los cuales regula. Su rol como entidades financieras no debería asemejarse a la idea de especulación y saqueo, sino que debería cumplir un rol social para el financiamiento de emprendimientos productivos o consumo. La reforma de la Carta Orgánica del BCRA de la última dictadura cívico-militar fue alejando cada vez más ese rol de las entidades y abrió el juego a la especulación y a la valorización financiera, propagada por el neoliberalismo que nos gobierna en estos días. De esta manera, el Estado argentino obligó a todas las entidades de carácter financiero a establecerse como bancos y estar regulados bajo esos términos. ¿Qué es lo que provocó esto? Esto eliminó, por ejemplo, a emprendimientos de índole solidario, como las cajas de crédito, las cuales brindaban financiación muchas veces a miembros de una misma comunidad, a tasas no especulativas para incentivar emprendimientos productivos. Y de esta manera se fue desarrollando el sistema financiero. Cayeron muchos bancos durante la dictadura, que también provocaron fugas de dinero y pérdidas de dinero a sus ahorristas. Se generaron a través de esta ley de entidades financieras una enorme cantidad de entidades que, a medida que iban tomando depósitos y ofrecían altas tasas de interés a sus clientes, después desaparecían con el dinero a través de no haber una regulación adecuada por parte del Banco Central y la que permitía esta ley de entidades financieras. En este marco desaparecieron después, posterior a la dictadura militar, por ejemplo el BANADE, que es el Banco Nacional de Desarrollo, la Caja de Ahorro, que terminó privatizándose, hoy prácticamente ya no es un banco, sino que es una entidad que solamente brinda seguros, el Banco Hipotecario Nacional, cuando estaba en manos del Estado, que era el que propiciaba junto con el BANADE la construcción de planes de vivienda, que todos los argentinos y las argentinas pudieran acceder a una vivienda de manera sencilla y con bajas tasas de interés.
y se fue configurando, reitero, el modelo bancario que tenemos hoy en día, ¿no? Y en ese esquema de evolución se produce lo que se denominó el corralito del año 2001. ¿Qué pasó ahí? Durante 10 años de convertibilidad se genera una cuestión económica que empieza a desestabilizar todas las variables de la economía argentina. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando un banco, que en general recibe depósitos, a esos depósitos les debe aplicar una tasa de interés, y con ese dinero lo que tiene que hacer es posteriormente prestarla? La plata que ustedes ingresan a plazo fijo, que algunos abren una caja de ahorro o demás, el banco la utiliza y la presta posteriormente. Lo que se produjo en el año 2001, en este denominado corralito, fue una extracción masiva de fondos. Si, por ejemplo, los 10 compañeros que están primeros aquí en esta fila son clientes de un banco, todos están depositando dinero y en el mismo tiempo se ponen de acuerdo para todos retirar el dinero, lo que se produce es un quebranto financiero. Por lo tanto, la plata no existe. La plata es una cuestión que se va prestando y se transforma en una cosa virtual, que cuando todos deciden sacar al mismo tiempo esos fondos, los fondos no están. Y ahí también se produjo una situación bastante compleja, fundamentalmente con la banca internacional, que en definitiva lo que hizo fue desengancharse de sus casas matrices, y podemos dar ejemplos como el del Banco Francés, el Banco Santander Río, que sus casas matrices están en España. En aquella época estaba el Banco City, que hace muy poquito fue absorbido por el Santander. Lo que dijeron es que ellos eran como unas patentes. ¿Vieron McDonald's que tiene patentes, franquicias? Por lo tanto, sus casas matrices no respondían por las delegaciones de nuestro país y por ende no podían responder económicamente a la devolución de los fondos de las clientelas de esos bancos. Y eso es lo que provocó este famoso corralito, que realmente fue un desastre. Quedó muchísima gente en la calle, se quebraron empresas, se produjeron un sinnúmero de recursos de amparo. ¿Te acordás, Martín? Acá en la ciudad de Mar del Plata fuimos, por la particularidad de la ciudad y por una ciudad que tiene gran cantidad de jubilados, fue una de los bancos más golpeados en el país, fueron los de Mar del Plata, y por la cantidad de recursos de amparo que surgían para extraer esos fondos. Incluso sometían a nuestros compañeros muchas veces a ocultar el dinero fuera de los tesoros, cuando la justicia iba al tesoro no se encontraba con plata. Pero bueno, esto que queda acá, digamos, que no trascienda, pero ahí se generaba un contrasentido, ¿no? Primero, que uno observaba que la plata tenía que ser devuelta a los depositantes, y por otro lado empezaba a correr riesgo tu fuente de trabajo en función de la extracción masiva de dinero. Bueno, este es el tercer punto, que fue ese corralito. En realidad, y desde el punto de vista gremial, fue una situación muy dura para todos los trabajadores bancarios. Nosotros hemos tenido compañeros y compañeras que nunca más se han podido reinsertar en la actividad. Se imaginan que ahí había agentes comercializadores que, por ejemplo, iban al negocio de la esquina del barrio y le decían: sí, vení, invertí, poné plata en un plazo fijo, y esa persona nunca más veía el dinero. Por lo tanto, bueno, se produjeron casos muy complejos, que los hemos debatido a veces en distintos plenos delegados de nuestra organización, pero que han sido momentos pero muy delicados. Más allá de todas las manifestaciones, que creo que todos los miércoles se manifestaban los ahorristas. Los más grandes quizás recuerden que los bancos en esas épocas estaban todos enchapados, porque de lo contrario les rompían los vidrios, y cuando empezaban a golpear esas chapas, adentro quedabas como si estuvieras estuviéramos adentro de un redoblante. Se hizo un paro en esa universidad aquí en Mar del Plata porque fue agredido un compañero nuestro, ¿no? Un oficial de justicia apareció con un amparo para retirar los fondos,
el compañero que era el ordenanza de la departamental, Juan Lazarte, explicó que no tenía plata, que tenía que esperar. La gente, con toda y justa razón, se ponía muy nerviosa. La cuestión es que al compañero lo empujan, se cae, bueno, y con eso se aprovechó a hacer un paro, porque en realidad el paro, más que por Juan Lazarte, la verdad era porque el banco en ese momento no tenía plata. Y los propios trabajadores entramos en una contradicción, como explicaba Miguel, que es la misma contradicción que ahora vuelve. Hoy está volviendo y nosotros lo estamos viviendo, y retomo el tema de la banca pública, porque lo que nosotros estamos viviendo hoy en la banca pública, todo lo que nos está pasando no es casualidad. Yo les voy a contar sistemáticamente todas las medidas que ha venido tomando este gobierno, porque como contó Miguel, en la década del 90, lo que intentó hacer el poder, el neoliberalismo en el poder, era privatizar todos los bancos públicos. En la provincia de Buenos Aires, por historia, porque el Banco de la Provincia de Buenos Aires es incluso anterior a la Constitución y porque tiene ciertas prerrogativas establecidas en la propia Constitución de la provincia, no le fue fácil, y porque también el sindicato y el conjunto de la sociedad salió a la calle a pelear para la no privatización del Banco Provincia. En ese caso fue una lucha muy importante que permitió que el Banco Provincia no se pudiera privatizar. Y es por eso que ahora, con renovadas fuerzas y con el poder ganado, no ya por intromisión en gobiernos populares, sino por el voto directamente, como está llevando a cabo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y Macri en la Nación, vienen contra la banca pública. Y tanto el Banco Nación, que ya le han sacado en dos manotazos, que ha pegado el Tesoro al Banco Nación, le sacó 60.000 millones de pesos. Perdón. Y al Banco Provincia, la primera medida que hizo este gobierno fue nombrar un gerente general que era un ex empleado del banco francés. Se llama un ex rugby que claramente el conjunto de los trabajadores del banco y los jubilados salimos a oponernos a esta medida. Nos llevó una lucha de muchos paros, de muchas movilizaciones y de cuestiones que las pagamos y muy fuertes, porque a partir de esas medidas empezó una persecución gremial y política muy grande. Recuerden que ellos conceptualmente no conciben el Estado. Los bancos públicos, nosotros tenemos una estructura que tienen una razón de ser, que son empresas del Estado, y como tales tienen que estar por encima del gobierno de turno. Entonces existe lo que se llama la carrera bancaria. Y esa carrera bancaria, hoy muy devaluada lamentablemente por el paso de estas políticas neoliberales, han hecho de que cuando viene un gobierno quieran saltearlas, como quisieron hacer con este gerente general, porque en el banco público, en las empresas del Estado, esto tiene una intención, digamos. Existe, a diferencia de la banca privada, lo que se llama el sumario previo. A ningún trabajador bancario de ninguna empresa del Estado lo pueden echar sin sumario previo, o sea, sin justa causa. Primero le tienen que hacer, y para llegar a gerente general tenés que haber entrado de auxiliar y hacer toda la carrera bancaria, rendir todos los exámenes. Bueno, eso que para ellos es inconcebible, eso es lo que permite que las empresas del Estado perduren más allá del tiempo y sea cual fuera el gobierno y el signo político, para evitar la caza de brujas que se producía cuando venía un gobierno de un signo político y perseguía a los que estaban porque eran del signo político anterior. Entonces, para que las empresas del Estado sigan funcionando y cumpliendo su rol social, porque un poco era lo que planteó Adriana recién, digamos, el que maneja el crédito maneja los resortes de la economía, como decía Jauretche. Y acá lo que están haciendo es
el segundo intento y el segundo avance contra la banca pública. Primero fue el intento de privatización y ahora es el vaciamiento. Hoy, lamentablemente, tenemos que decir que el Banco Provincia y el Banco Nación están sufriendo un ataque, pero terrible, que todavía, lamentablemente, no ha tomado la sociedad en su conjunto dimensión de lo que están haciendo. El Banco Provincia lo han endeudado, lo han llenado de papeles y de bonos, que es astronómico. Yo les voy a contar un hecho concreto. Yo, aparte de ser miembro del secretariado de la bancaria de Mar del Plata, fui director por 15 años de la Caja de Jubilaciones, electa en representación de mis compañeros activos. La Caja de Jubilaciones es un régimen especial. ¿Esto qué significa? Que nosotros, en vez de aportar el 11%, aportamos el 19%, que en vez de tener 30 años de aporte tenemos 35%, que en vez de que cuando hay un aumento salarial vayan directamente a cobrar, van tanto los activos como los jubilados, el primer aumento vaya a la caja, el primer sueldo que se cobra en la caja va directamente a la caja. Digamos, una serie de situaciones que hacen que nosotros podamos tener al momento de jubilarse una jubilación mejor, porque se invirtió para eso. Bueno, claramente la política que optó la gobernadora Vidal fue de estigmatizarnos. La primera medida que tomó fue decir que los trabajadores del Banco Provincia éramos jubilados de privilegio. Entonces, la sociedad, y nos agrupó a los diputados, senadores que trabajan un periodo determinado y obtienen una jubilación importante. No es el caso de los trabajadores del Banco Provincia. Insisto, somos un régimen especial, no somos un régimen de privilegio. Cuando nosotros salimos a plantear esto a la sociedad, ahí nos dimos cuenta, nos enfrentábamos con el público. La gente, cuando íbamos a los bancos a repartir volantes, a decir el atropello que éramos víctimas, la gente no le gustaba. Con el paso del tiempo nosotros seguimos y más. Hemos hecho, creo que 9 medidas, no sé cuántas movilizaciones y bueno, hoy claramente la situación política es distinta. La gente nos apoya. Hemos conseguido que 90 consejos deliberantes de toda la provincia hayan sacado una declaración en repudio de la 15.008, porque lo grave de todo esto, y por eso decía que no van a privatizar el banco, pero sí lo están condenando a que no pueda prestar su función social, a que no pueda dar crédito. ¿Por qué? Porque lo hacen garante de la cobertura del déficit de la caja. La caja del Banco Provincia, como es un régimen especial, claramente es deficitaria. ¿Por qué? Porque hay más jubilados que activos, pero somos empleados estatales, estamos bajo el régimen del sector previsional provincial, al igual que el IPS. Una de las características de nuestra caja y de la reforma que hizo Vidal fue que ni Bolsonaro se animó a tanto. Bolsonaro en la próxima reforma previsional impuesta por el FMI, al igual que la que impuso Vidal en la provincia de Buenos Aires para la caja, primero para la caja del Banco Provincia y después para el IPS y la caja de policía, fue estirar los años para las mujeres y para los varones al igual a 65 años. Bolsonaro no se animó a tanto. En Brasil el proyecto dice 62 las mujeres. Acá en la provincia de Buenos Aires, hoy, actualmente, las compañeras del Banco Provincia se jubilan a los 65 años, con más de 35 años de aporte. Con lo cual, y eso nosotros lo pudimos, después que salió la ley, que salió lamentablemente con la connivencia de algunos compañeros nuestros. Y cuando digo compañeros, digo algunos compañeros que fueron votados no mayoritariamente por los bancarios, porque la verdad los bancarios votaron a Vidal, pero habemos algunos que votamos otra cosa. Pero esos compañeros muchas veces prestaron conformidad para que pudiera salir
entre gallo y medianoche, en un solo día, votada por diputados y por senadores en forma inmediata. Nosotros no nos olvidamos de Martínez, por ejemplo, no nos olvidamos de Chepi, no nos olvidamos de Merkel, no nos olvidamos. Tampoco nos vamos a olvidar de el presidente Abad, del bloque de Cambiemos de la provincia, que fue el que llevó adelante, ¿no? Pero nos duele, y nos duele mucho que haya sido por la connivencia de algunos compañeros que prestaron conformidad para que esta ley pudiera salir. Pero fuimos los chanchitos de India, porque esto no termina acá. Porque después de la reforma de la caja de jubilaciones del Banco de la Provincia, van por el IPS, porque nos dijeron a nosotros no podemos negociar los 65 años de las mujeres, encima nos dijeron, bueno, pero las mujeres no quieren tener igualdad, no quieren ser iguales que los hombres, bueno, ahí tienen, 65 años para los dos. Y dicen, eso no se puede negociar, en realidad no se puede negociar nada, no nos dieron posibilidad de negociar nada, porque ya digo, fue entre gallo y medianoche cómo se estableció esa ley. Todas estas cuestiones no son casualidad, son parte de un proyecto político que establece que la banca pública tiene que desaparecer y tenemos que quedar en manos del sistema financiero internacional. Está muy claro. A esto se le suman otras medidas, como son, por ejemplo, la famosa medida electoralista, que va en el mismo sentido, de sacar los fondos de la banca pública, como son las ofertas de las tarjetas de crédito de los supermercados. Ofertas mentirosas, porque los supermercadistas el día anterior a las ofertas aumentan el precio y después cuando van a comprar con la tarjeta, en realidad al que están subvencionando es a los amigos de la gobernadora, que son los dueños de los supermercados. Porque la verdad es esa. Ustedes habrán visto que hay denuncias en defensa del consumidor y todas esas cuestiones. Sumado a eso, el ejército de asesores que tiene Vidal, eso va todo en el mismo sentido. Y por último, y el mayor escándalo, y que de paso a nosotros también, aparte de que ustedes conozcan, nos sirven para seguir denunciando, porque esto lo tenemos que seguir denunciando. El otro día con Miguel tuvimos la posibilidad de hablar con Kicillof y se lo planteamos, estaba al tanto, pero nosotros fuimos desde Mar del Plata los que denunciamos la desaparición del decreto 796 de la provincia, que establecía que en el marco del cumplimiento del convenio de reciprocidad, la Nación tenía que mandar los fondos para cubrir los déficits de las cajas no transferidas a la Nación. Esto ocurrió en el decreto, fue depositada la plata en una cuenta en Casa Matriz La Plata, donde el ANSES, en reconocimiento de todos esos años de déficit, que el banco había adelantado los fondos para que pudieran cobrar los jubilados, le depositó a Vidal 5.500.000 pesos. 5,5 millones le depositó a Vidal. ¿Qué hizo Vidal? Agarró una letra del Tesoro por 7 millones, porque le pagó con intereses, porque todavía no venció esa letra, y le devolvió al Banco Provincia un papelito que dice letra del Tesoro Provincial por 7.700.000 pesos. La pregunta es, primero, eran fondos afectados. Eso significa que cuando hay un organismo remite fondos, es con un fin específico, y que era la cobertura del déficit, y lo tenían que devolver al Banco Provincia. Bueno, eso no pasó. Lo que pasó fue lo de la letra. Eso, nosotros hicimos la denuncia, lo pueden buscar por YouTube, está en el programa ADN de 5N. Los compañeros de la interna de Buenos Aires, luego de un tiempo, porque veíamos que no pasaba nada, que nadie tomaba cartas en el asunto, hicieron una denuncia penal. La denuncia penal, por ahora creo que ya van 3 fiscales que la agarran, la leen. Como no hay nada que discutir, porque está el decreto que lo sacó, lo dejó publicado menos de una semana y después lo retiró para que nadie lo vea,
el delito está más que probado y nadie del Poder Judicial, por lo menos hasta ahora, se ha animado a darle curso ni desestimarla. No la desestimaron, pero tampoco le dieron curso. Se declaran incompetentes. Esto hace que claramente vaya en la dirección que planteamos al principio, que es el vaciamiento de la banca pública. Y un Estado provincial que no tenga una banca pública es un Estado provincial que no va a cumplir con los fundamentos esenciales del Estado, que es fomentar el desarrollo y fomentar la producción. Me parece que por eso es esencial y muy importante que la defensa de la banca pública, porque sin la banca pública estamos directamente en manos de la usura internacional, porque la banca pública es la que regula también las tasas, el fomento a la industria, a las cooperativas, a toda la gente que necesita realmente para la producción, y hoy la banca pública es utilizada para la timba financiera. Hoy la banca pública, hoy los jubilados del Banco Provincia cobran porque el banco tiene toda la guita puesta en el LELIC. El día que se termine la LELIC, no va a haber más plata para los jubilados ni para nadie en la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy claro. Así que para repasar un poquito y para que ustedes después, antes de pasar al próximo punto, tengan en cuenta lo siguiente. Nos remitimos a por cómo estamos regulados como sistema financiero, que era la identidad financiera de 1976, regida en el proceso militar, elaborada por Martínez Dios, el desempeño del Banco Central de la República Argentina a través de su Carta Orgánica, el corralito, cuál es la situación actual de la banca pública, que como decía Martín debería estar en fomento de la producción y en realidad está trabajando al igual que los bancos extranjeros para la timba financiera, y el resultado del sistema financiero actual han sido todas estas políticas, la identidad financiera, las actuaciones del Banco Central de la República Argentina y el predominio del año 1976 hasta acá de los gobiernos neoliberales. Ahí hubo una pequeña transición que fue el gobierno de Alfonsín, que en realidad sufrió una hecatombe económica que provocó también la caída, por ejemplo, del BANADE en ese periodo, y el interrupto que se produjo entre los gobiernos de Néstor y Cristina, que tomaron al país después de la crisis de 2001 y que en realidad colocaron unas tasas de interés que eran positivas para la producción, pero que estaban abocados a sacar a la enorme cantidad de argentinos y argentinas de la pobreza. Y esto lamentablemente, esto desencadenó en el actual sistema financiero, que lo que hace es timbear y fugar dinero al exterior del país. Y realmente no hay país que prospere con un sistema financiero de este tipo, y mucho menos con todas las políticas que ha elaborado el gobierno de Macri, con las LEVAC, con las LELIC, porque ¿qué empresario puede venir a la Argentina o qué empresario argentino puede destinar dinero a la producción si invierte en estos bonos y le dan un 70% de interés? Y así ocurrió, allá está el Moca, así ocurrió con Fangio acá en Mar del Plata, ¿no? ¿Para qué voy a tener los camiones acá? Si yo compro LEVAC y gano el triple de la guita. Y bueno, y así se pierden las fuentes de trabajo, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante, si bien es un tema complejo, es tan importante obviamente que evaluar las políticas económicas y esto hacerlo en sintonía con los modelos financieros que tienen los distintos países. Bien, sí. Simplemente una cuestión que me parece que nosotros como bancarios por ahí ya es tarde, pero es importante que le comentemos, que es, Miguel hablaba de las LELIC, que es una bomba que está por explotar, y hay otra bomba que está por explotar y que es mucho más directa, porque le hace, digamos, intervenir a un montón de trabajadores que de buena fe acudieron a los bancos y sacaron, bueno, ya me imagino que todos saben, la estafa
y la estafa, que desde el punto de vista del marketing y comercial es brillante. Ahora, es brillante desde ese punto para los dueños de los bancos. Ahora, yo no creo que haya muchos bancarios que hayan sacado UVA. Eso es una estafa, es una bomba de tiempo que hoy estaba leyendo en el diario, que ya es otra de las formas que tiene el Banco Provincia de tratar de sostener que no les explote todo antes de las elecciones, porque de eso se trata. Lo que está haciendo el Banco Provincia, y también tiene que ver con lo que contaba Miguel del tema de los amparos, porque acá en Mar del Plata es un fuero dentro de la justicia bastante especial. Era la capital nacional de los amparos. En ese sentido también ya ha habido algunos pronunciamientos que preocuparon mucho al Banco Provincia, y tan es así que vinieron a hacer una reunión de directorio acá a Mar del Plata para hablar con los jueces, para ver de qué manera podían ver los planteos que se habían empezado a hacer respecto de los créditos UVA. Yo voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero el crédito UVA es un crédito en donde se establece una variable que se ajusta por el UVA, que tiene dos conceptos. Uno que es un índice de la construcción y otro es el índice inflacionario. El problema de los UVA es que cuando uno los va sacando, el interés que va, cuando uno saca un UVA, le dijeron, bueno, hasta el 35% es la afectación que vos tenés de cuota. O sea que el que lo iba a sacar decía, yo pago el 35% y sé que no pago más del 35%, en vez de pagar el alquiler, pago el UVA y yo tengo mi casa que es propia. Mentira. Mentira. ¿Por qué? Porque ese 35% cada vez significaba menos que iba a cancelar las UVA, porque a su vez las UVA que vos debías van capitalizándose en intereses, con lo cual va a llegar el momento, ya ha llegado el momento para algunos que fueron los primeros que sacaron, que cuando uno saca la cuenta de lo que pagó durante todo ese tiempo, es el valor de lo que compró, pero a su vez está debiendo casi el doble de lo que le dieron. Entonces, es un sistema que funciona en lugares donde prácticamente no tienen inflación. Pero en una sociedad y en un país como la Argentina, que tenemos hoy más del 50% de inflación, es una locura total. Por eso es que los bancos, en su momento, cuando salieron a publicitar, lo decían claramente, porque les había pasado esto mismo en Europa con la burbuja de hipotecas, y muchos de los bancos fueron condenados por publicidad engañosa. Teniendo esa experiencia, acá el Banco Río les decía, ojo cuando ustedes van a sacar el crédito, porque puede ser que su ingreso sea inferior al ingreso, al índice de inflación. Por lo tanto, su deuda le va a subir más que su propio... ¿Para qué? Lo decía en letra chiquita, pero lo decía. Claramente nadie lee cuando va a sacar un crédito. Le dice, mira, vos vas a pagar tanto de cuota y te vamos a dar 1 millón de pesos y vas a poder comprar esta casa. Y decís, cuando arrancó el UVA, decía, era más o menos lo que pagaba de alquiler. Entonces la gente dijo, bárbaro. Por eso digo que marketineramente era un producto muy vendible. Algunos compañeros del banco trataban de desalentar eso, pero era imposible. Había una propaganda y una alegría en la gente, digamos que era imposible, inclusive con parientes. Me decían, che, pero y yo digo, mirá, vos me preguntás a mí, yo te digo, no lo saque bajo ningún... pero es la única posibilidad. Está llorando. Una pregunta, ¿qué diferencia hay técnicamente el UVA con el Procrear, que era para vivienda? No, totalmente distinto. Bueno, ahora hay Procrear que son con UVA. Procrear era con tasa fija. Con tasas fijas y con sistema francés. Totalmente distinto. Acá, digamos, la esencia de la diferencia de crédito entre uno y otro es, en el francés, en el sistema tradicional francés, el riesgo
de la inflación y todo eso, corría por cuenta del prestador del crédito. Sí. ¿Por qué? Muchas veces pasaron. Es más, yo, Miguel, los que hemos sacado crédito con sistema francés, está bien, hace mucho que lo estamos pagando. Hoy estamos pagando 300 pesos de cuota por mi casa. ¿Por qué? Porque toda la inflación se fue, llega un momento, le pasó a mi papá cuando compró la casa y tradicionalmente, cuando esto el UBA lo vivimos con la 1050, es el mismo sistema. ¿De dónde surge la 1050? De la Ley de Entidad Financiera que yo les hablaba, que Tal cual. se promulgó en el año 1976. Vos la 1050, igual que con los UBA, no podías pagar más el crédito, querías poner en venta tu casa y con la casa no alcanzabas a cubrir la deuda que había originado el préstamo. Igual, el mismo. Ese es el próximo gran problema que va a tener la sociedad argentina, porque claramente cuando la gente ya no pueda pagar más la cuota, los bancos, por otra parte, ya les comento, los bancos nunca pierden. Los bancos, ¿qué hicieron? Securitizaron todos los créditos. ¿Eso qué significa? Que hay un grupo buitre, un grupo que les compra esas deudas, que asumen ese riesgo, porque saben ellos claramente que tarde o temprano esa gente no las va a poder pagar. Ni siquiera quedándose con las casas. Eligieron, no es que securitizaron todos los créditos. Los créditos que a ellos les interesaban, de ciertas propiedades, de cierto valor, se las fueron comprando a la cartera. El banco lo sanea financieramente y ellos esperan. Y llega el momento que se van a quedar con la casa y el tomador de ese crédito pierde la casa y se queda con la deuda. Yo tampoco quiero ser tan alarmista. En Argentina va a pasar que va a venir el peronismo al gobierno y vamos a buscarle la vuelta para que no pase eso. Pero la verdad es que es lo que realmente va a pasar, porque no tiene una solución matemática, económica. Ese era el tema del UBA que quería que... Claramente se entendió, compañeros. Cualquier cosa pregunten. Sí. Es un sistema que se venía aplicando en Chile. Lo que pasa es que Chile tiene una inflación de un 2% anual contra la inflación que mencionaba Martín y la que sufrimos yo, que es del 50% anual. Bueno, todo esto está atado a esa ley de entidad financiera, las regulaciones del Banco Central y a qué clase de sistema financiero tenemos los países. Quinto punto, así no nos estiramos tanto y es un tema que está muy en debate en la actualidad, y que son las fintech. Las fintech, traducido al español, quiere decir tecnología financiera. Son empresas de tecnología financiera y la más importante que tenemos en la República Argentina es Mercado Libre, propiedad de Marcos Galperín. Lo deben haber escuchado últimamente, que está hablando de la necesidad de una reforma laboral, de la flexibilización del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ha construido esta empresa, Mercado Libre, que tiene un capital de 31.000 millones de dólares. Es una empresa que ha logrado mayor capital que YPF en la República Argentina, que Techin. Y básicamente lo que hace, se trata de empresas que ofertan a sus clientes productos y servicios financieros innovadores mediante la utilización de las tecnologías. Sus impulsores hablan de un medio para abaratar costos y simplificar procesos, dando como resultado un servicio eficiente en Internet para el usuario, a la vez que generan menores comisiones en relación a los sistemas tradicionales. Pueden ser utilizados como forma de financiación de particulares y empresas, transferencia de fondos, asesoramiento financiero, inversiones, pagos y cobros a través de los smartphones. Básicamente hacen todas las actividades que hace un banco, transferencia, prestan dinero, en fin. ¿Cómo responde el Banco Central ante la aparición de estas empresas? Esto también se los voy a leer. Esto es en julio del 2017. El Banco Central de la República Argentina emitió una nueva normativa, Comunicación A6277, que habilitaba a las entidades bancarias a invertir o ser accionistas de empresas de crédito online. Durante los meses previos desembarcaron los sitios de préstamos online en nuestro país.
Esto había despertado la queja de los bancos que apuntaban a la falta de regulación sobre esa actividad y le pedían a Federico Sturzenegger, que era el presidente del BCR en ese momento, que haga algo al respecto. No va a haber regulación mientras no tomen depósitos del público, dijo en ese momento Sturzenegger, y claramente lo que estaba haciendo era propiciando el desarrollo de estas empresas con esa restricción. Mientras no tomen depósitos al público, pueden seguir funcionando perfectamente. De esta manera justificaba el titular de Central en las 4 reuniones que tuvo con las distintas cámaras bancarias y agregaba: si quieren competir, los bancos creen sus propias fintechs. A ver, indudablemente ahí lo que surge es por parte de las cámaras empresariales, que en definitiva son 4 que nuclean a los distintos bancos de nuestro país, es una queja porque indudablemente estas empresas hacen todas las transacciones financieras sin cargas impositivas, sin cargas laborales, con trabajadores que no están encuadrados en ningún lado, o quizás sí, pero bueno, estamos investigando, gente que opera desde sus casas con una máquina, con un teléfono. Y bueno, esto es la nueva forma que ha tomado el negocio financiero, que insisto, está siendo atacado por los bancos y que llevó que el secretario general de nuestro gremio comience a solicitar que los trabajadores que se desempeñan en estas empresas comiencen a ser colocados bajo el convenio bancario. Esto le costó a Palazzo que no solo Galperín, que es el dueño de Mercado Pagos, sino que hasta el propio presidente Macri salga a criticarlo, que le dijo que tenía modalidades violentas, lo estigmatizó por el tema de requerir que esos trabajadores se encuadren bajo el convenio bancario. Está claro que las actividades que desarrollan estas empresas son actividades bancarias y que los trabajadores que las llevan adelante son trabajadores bancarios. En fin, y ahí pasamos a lo que significa el fraude laboral. Una cuestión respecto a esto que está planteando Miguel. Me parece que esto es el mundo nuevo que nos toca a los trabajadores empezar a vislumbrar. Claramente, la injerencia en la vida laboral de la tecnología hace que nos replanteemos un montón de cuestiones. El otro día, en un reportaje, Heller planteaba la cuestión de la revolución industrial. Cuando fue la revolución industrial, la primera reacción que tuvieron los trabajadores era romper las máquinas, porque las máquinas nos quitaban el trabajo a los trabajadores. A partir de eso empezaron las grandes luchas y los logros laborales que de a poco culminaron con, en vez de trabajar 12 horas los trabajadores, pudieron trabajar 8 horas. Entonces, de alguna manera, en esa discusión que se da entre los dueños del capital y los trabajadores, se logró algo, que fue la reducción de la jornada laboral y la jornada laboral de 8 horas. Hoy, con las nuevas tecnologías, lo que nosotros estamos planteando y queremos plantear la discusión es que no puede ser que los dueños de la tecnología, o sea, los dueños del capital, se lleven todos los beneficios de los adelantos tecnológicos y los trabajadores cada vez sean más precarizados, y va a llegar un momento en donde las máquinas van a generar las propias riquezas, pero no va a haber quien las compre, porque claramente no va a haber un mercado interno que pueda satisfacer esas mismas cuestiones que están planteando el avance tecnológico. Y tan interesante es la cuestión que el compañero Palazzo obtuvo el apoyo de un inesperado aliado. ¿Saben quién? Donald Trump. Donald Trump salió a decir exactamente lo mismo que dijo Palazzo. Dijo, refiriéndose a Facebook, que quiere hacer una moneda virtual, una moneda que se utilizaría solamente por las redes, dijo que él no tenía ningún problema, en tanto y en cuanto
cumplieran con las normas del Tesoro Nacional de Estados Unidos. Porque acá claramente, y acá se da también la paradoja, que en esta lucha que nosotros vamos a tener, que también se llamó la uberización del sistema financiero, nosotros tenemos a la patronal, digamos, que están diciendo es una competencia desleal, porque a mí me hacen que los trabajadores míos tienen que trabajar 7 horas 30, que les tengo que pagar horas extras, que tienen que tener un básico de 50.000 pesos. Entonces, todo eso los bancos lo tienen que pagar porque hay un sindicato, porque hay una historia. Entonces, no es casualidad que venga este ataque, porque lo que quieren destruir y el proyecto político que hay es, por eso sale el presidente de la Unión de la Construcción a decir que yo quiero echar fácil. Claro, ¿cómo no vas a querer echar fácil? Porque cuanto más fácil le eche, menos vas a pagar. Y ese es el desafío, creo yo, que se viene para los nuevos tiempos. Es tratar de evitar que todas las conquistas que se lograron acá, sobre todo acá en Argentina, las conquistas gremiales y laborales, defender eso, porque es el último, por eso estigmatizan como estigmatizaron con la nueva telenovela de Polka que hace el actor Chávez. Casualmente la misma que hizo antes de las elecciones anteriores con el puntero. Bueno, todas esas cuestiones no son casualidades. Ellos tienen un plan bien concreto y vienen por los derechos de los trabajadores. Está más que claro. Un periodista suelto del cuerpo dijo que en Estados Unidos lo que va a hacer cuando murió. Hoffa. Claro, que ese problema que es un dato grave y Sí. que ha pasado medio como a la ligera. Daniel Muchnik. sí. Nosotros nos expresamos en un documento como se Pero como que ese dato es tan perverso en sí que es muy grave para los trabajadores dejar pasar esa expresión. Y demuestra la complicidad que tiene el poder político actual que encabeza el presidente, el peronismo en la expresión de esta gente, y este tipo que es el que financia las campañas, por ejemplo, del PRO acá en el país. Sí, exacto, y con una inmensa cantidad de dinero en negro, que bueno, está regulada, insisto, no tienen los mismos controles que tiene el Banco Central, por lo tanto hay lavado de dinero, plata del narcotráfico, toda esa lista ingresa a esta fintech, que después genera intereses, se presta, en fin. Y dos cosas, ¿no? Está claro que el gremio bancario no está yendo solo por el control de los trabajadores, sino que está yendo contra estas empresas para evitar de alguna manera la desregulación neoliberal absoluta del sistema financiero, que de alguna manera va a ir desembocando hacia ese lado o está yendo. Esperemos poder cambiar el signo político de los gobiernos a nivel nacional, provincial y local, fundamentalmente en lo nacional, pero en todos los niveles, digamos, para empezar a cambiar estas políticas, porque además de la evolución de la tecnología, y lo dijo Palazzo cuando estaba acá, nuestra actividad es una de las que más va a ser atacada por la evolución de la tecnología, pero no es solo la evolución de la tecnología, acá estamos enfrentándonos hasta contra la inteligencia artificial, y son cuestiones muy complejas, por lo tanto, tenemos que empezar a evaluar estos temas. Tenemos que empezar a traerlos al seno de la regional, empezar a debatirlos, traer gente especialista que se dedique al estudio de estas cuestiones, porque, como decía Martín, es una coyuntura que se nos viene, que a los bancarios ya nos está atravesando fuertemente, que quizás en otras ramas de actividad no, pero tarde o temprano va a llegar a todos lados. Con respecto a los trabajadores de estas fintechs y a lo que reclama la bancaria, que básicamente lo que hace es que denuncia un fraude laboral y requiere del encuadramiento sindical, y esto es para que lo tengan en cuenta de alguna manera como delegados de base, que son los encuadres sindicales cuando hay disputa entre dos organizaciones gremiales. Lo que se hace en un primer término es llevar a un punto de mediación que lo genera la CGT a nivel nacional. Ahí hay un comité que evalúa cuál debe ser el encuadramiento correcto de estos trabajadores y es el que determina a qué gremio corresponden estos compañeros y compañeras.
A nosotros nos pasó un caso, pero para que lo tengan en cuenta, nos pasó un caso en el Banco de la Nación Argentina, porque aparte la banca pública, fíjense, manejada por estos hijos de puta, son los primeros que empiezan a generar empresas para cambiar los encuadramientos de los trabajadores y para evitar una serie de cuestiones impositivas. El Banco de la Nación Argentina hace unos cuantos años crea una empresa que se llama Nación Servicios. Esta empresa Nación Servicios, los compañeros de Nación Servicios trabajan dentro de las sucursales, hacen las mismas actividades que los compañeros del Banco Nación. Allá lo tenemos al compañero que trabajó con ellos, y estaban encuadrados dentro del Sindicato de Empleados de Comercio, lo cual a los niveles salariales de los bancarios les reducía muchísimo el salario de los compañeros y generaba un beneficio indudablemente para la empresa. Allí se fue perdón si hay compañeros de comercio acá, pero bueno, es una disputa, era un fraude, es un fraude laboral de acá a la China, esa empresa puntualmente, y de hecho lo hablamos acá a nivel local con Guillermo Bianchi. Se fue el laudo a la CGT laudó a favor de bancaria y empleados de comercio hizo un recurso que derivó esta cuestión a la justicia. Generalmente, más allá de los laudos que genera la CGT para el encuadramiento de los trabajadores, estas cuestiones terminan en la justicia. Pasó con los compañeros de Mata y el Soquispe, o al revés, fallaba la justicia y la CGT determinaba otra cosa, pero la justicia es la última instancia que tiene que determinar el encuadramiento de estos trabajadores, y esto es lo que reclama el sindicato de la bancaria con estas empresas fintech. Y bueno, finalmente, para terminar, como último tema, hablamos ya de las tasas de interés, hablamos que han llegado a valores del 70%, que es inviable esta locura para cualquier país, que es imposible que esto tenga un camino productivo con estas tasas de interés. Y estas dos cuestiones que crearon, primero las LEBACs. Las LEBACs eran títulos del Banco Central, letras del Banco Central, que en un primer objetivo lo que tenían era una función de sacar plata del sistema para bajar la inflación. Obviamente que no tuvieron ningún resultado, tuvieron una inflación del 48% el año pasado con las LEBACs, que se armó una enorme bola financiera, y como ya no podían seguir retroalimentando más esas LEBACs, lo que hacen es crear otro título público, que es las LELIC, que es el que está en vigencia a partir del año 2019, y al cual solo pueden comprar esos títulos las entidades financieras, los bancos. O sea, a la timba financiera la cerraron solamente a los bancos, a que ellos pudieran timbear y ganar las sumas siderales de dinero que están ganando. Pues más allá de las LEBAC, las LELIC y todo el daño que va a causar y el endeudamiento que han generado y la fuga de capitales, porque acá en la Argentina es mentira que no entraban capitales, pero no para la producción y para el trabajo, sino que entraban capitales para fugarse inmediatamente con altísimas tasas de interés a través de estos títulos públicos. En fin, en definitiva, esta es la situación, para que lo vayan trabajando en grupo y para que analicemos, compañeros, que a través de estas políticas neoliberales generan estos resultados y el empobrecimiento de nuestro pueblo. Nada más, muchísimas gracias. Espero que haya servido. Espero que haya servido. La verdad que hemos tomado muchos desafíos con Martín en nuestra carrera sindical, pero dar una clase nunca. Ojalá haya salido bien. Bueno, un aplauso muy grande a Martín, a Miguel. Ante todo, la reflexión de que en mi caso pensaba que uno de los sindicatos que mejor estaba era la bancaria, y esto nos pone al mismo nivel. Lamentablemente con este gobierno todos estamos sufriendo a nivel salarial, y aparentemente vamos todos hacia una tecnología 4.0 que la vamos a tener que tratar muy bien y ver cuáles son los nuevos paradigmas con respecto a la timba financiera, y se abrió la entrada a bancos extranjeros y debilitó el poder de la banca nacional.
Claro, porque antes el Una sistema, cosa así, ¿no? el sistema era cerrado. Claro. Con la identidad de finanzas el sistema se volvió abierto. Y el problema es que le dieron más libertades de actuar a ciertos bancos. Sí, pero eso es un problema también del Estado. Porque vos tenés el Banco Central, que es el que regula las entidades financieras. Si vos tenés una política donde el Banco Central incentiva el desarrollo y controla a las entidades bancarias, y a su vez tenés la posibilidad de tener bancos nacionales, como el Banco Nación, o los bancos provinciales, que son entidades donde vos podés regular el interés, el encaje. El encaje es la cantidad de plata que tienen que tener quieta los bancos en garantía de los depósitos. La mayoría de los gobiernos lo que hizo es bajar el encaje, que está mal eso. ¿Entendés? Si vos bajás el encaje para que eso se invierta, está bien. Pero si vos bajás el encaje para que el banco haga negocio, haciendo como ella dijo, la timba financiera, básicamente comprando y vendiendo dólares, sabiendo cuándo baje y cuándo suba, no vas a... el país no crece. Ellos hablaron también de que los bancos tenían dentro de un país tenían una razón de ser, que es una razón social. Entonces por ahí viene, me parece a mí, que puede llegar a ser que esta ley debería ser de manera tal que fortalezca por un lado la regulación de esta banca nacional sobre los demás bancos extranjeros. Y segundo es esto, que tiene que volver a su rol social. Un rol social que fomente la producción nacional y que fomente el crecimiento interno del país. Claro, pasa que el problema que vos tenemos es un banco privado que busca el negocio. Claro. Y el banco de provincia y los bancos de más provincias de la nación que tienen que buscar el fortalecimiento del interno, el desarrollo, producción, industria, lo que por eso te pone al BCR, al Banco Central, que los controle. El tema es que, ¿cómo los controla el Banco Central? Sí, el Banco Central. El tema es por eso, está preguntando cómo debe ser la ley. La ley tiene que ser fuerte, tiene que darle a la banca nacional el poder para regular, no debilitar. Básicamente el origen del banco era recibir depósitos para poder prestar a gente para que invierta. Exactamente. Bien. Sí, el banco que tenía el fin de origen cuidar al consumidor. Ahora vos vas a un banco, te vende seguro, está con la timba financiera, o sea, lo que dice ella es, el rol del banco tendría que volver a lo que fue originalmente, que es claro, si no tendría sentido los bancos, tanto nación como provincia, que dependen del Estado, tienen que tener, al igual que el Estado, una posición clara, que eso va a tener un dominio contra los bancos extranjeros, porque marcan línea. Claro. O sea, entonces me parece que es lo que fundamentaba la compañera, ¿no? Vos fijate, ¿quiénes son los bancos que dan préstamos? Vos comentaste algo y en la charla ellos fueron muy claros. Y que esto fue históricamente el tema de los bancos. Yo trato de agregar lo que voy escuchando, no sé mucho de este tema, pero me parece que el fundamento viene por ahí. Los bancos, la plata no la tienen nunca. Recuerden que en un momento comentó, y eso es parte de la historia, la que ingresa, por eso se vuelcan cuando toda la comunidad sale a reclamar lo que puso. De ahí salió el corralito, porque no la tienen, ellos la prestan 6 o 7 veces tu dinero. Aparte de ganar ganancia y toda la vertiente. Por eso el Banco Central es fundamental en el encaje. Si se pone un encaje bajo, el banco empieza a hacer negocio con la plata. Que acá que compra dólares. La pregunta, ¿de qué forma debería ser la ley de entidades financieras para el desarrollo de la comunidad? ¿De qué forma debería ser? Y ahí tienen las preguntas como para anotar. Básicamente lo que dijo ella es razonable. Vos vas a pedir para cualquier cosa, hacer lo que vos podrías hacer con un proyecto y te ponen un interés que fijarlo, sigo así como estoy. Sí, lo que pasa es que está muy relacionado también con la política económica. Si vos tenés una inflación del 50%, no puedo hacer nada. Es imposible. Pero bueno, eso es una consecuencia, pero lo que dijo ella está en que ahora que se te acordás que la anoté porque cuento olvidar y no, pero el rol social, o sea, tiene que volver al rol social, que es recibir el dinero para poder que la gente pueda adquirir préstamo para reinvertirlo en producción o en compra de bienes. Es decir, hoy, ¿quién puede tener un acceso a una vivienda si no es a través de un banco? Olvídate. ¿Qué capacidad de ahorro tenemos nuestro sueldo? Ninguno.
Entonces, ese era el rol originario del banco. Bueno, Entonces tiene que ponderar el rol social por sobre el negocio financiero. el negocio que sabe. Creo que también todo va de cómo el Estado encara todo, ¿no? Porque partimos de la base de los distintos encuentros que venimos acá, siempre parte del rol que cumple el Estado en la ley de entidades financieras, y creo que una de las patas debería ser, como dice ella, la regulación, porque en un momento cuentan cuando en el 2001 se toman los bancos locales como franquicias y se desenganchan de las casas matrices. Por tal motivo, las casas matrices no se hacían cargo de la deuda de los depósitos de la gente que había puesto la guita acá y se fueron toda la Igual vuelta. tiene que responder el Banco Central. Exactamente. Entonces creo que una debería ser la ley debería, como decimos, ponderar el desarrollo y proteger a la comunidad, ¿no? Creo que son esas dos. Volvemos a lo de todos los encuentros, que es esta transversalidad del proteccionismo para la industria, para la sociedad. El rol es del Estado. Depende del Estado que tenga o depende del BCRA que tenga también. Sí, la parte financiera Argentina es vulnerable comparado con Estados Unidos, China, Rusia, estamos vulnerables. Entonces tenemos que estar súper proteccionistas comparado a los demás. Pero ¿qué te impone el FMI y todo eso? Que vos te liberes. Porque Claro, ellos van a la ellos les conviene que vos estés débil. Sí. Y la destrucción de la banca pública, como estaban comentando también. Porque después los mismos que te bancan el FMI son los mismos que bancan los fondos buitre y están siempre atrás de los mismos. Son siempre. Hay un grupo que siempre hace negocio. Sí. Es así. Bueno, ¿qué ponemos? Ahí está No, vamos a recibir. las chicas ya están Vamos a anotando. recibir. Ah, cosa. ¿O están haciendo otra tarea? No, están tratando la pregunta. Estamos anotando la pregunta. Pero las preguntas igual ahora son distintas, porque ellos hicieron un punteo y la pregunta la hicieron arriba en cada uno de los puntos. Esto es un apunte que... O sea, después esto te lo van a pasar las preguntas, la de 1, 2, 3, te la van a pasar a Yo digo, después no voy a tener nada y No, me voy a no, acordar. Solo de hacer una foto. Ah. Yo creo que Bueno, creo que ya está, con eso ya está. Yo creo que todo dijimos, ¿sí? Sí, ya está todo dicho. Volver al rol social. Volver al rol social. Debería proteger, regular. Sí, la ley debería tener una normativa Proteger, Regular. regular. Lo que dice y está bueno lo que dice ella. La ley. Proteger, regular. No era ponderar el rol social, evitar el negocio financiero. Ponderar El rol social. el rol social. Evitar el negocio. Ponderar el rol social por encima de, ¿cómo habías dicho? Claro, por encima del negocio financiero. Por encima. Claro, marcando un límite a la banca internacional. Negocio financiero. Y ahí, como la otra vez, pueden agregar. Ahí está, y después lo que decía ella, regular de forma adecuada el negocio financiero. Regular de forma adecuada el negocio financiero. Sí. Financiero. Bien. Promover el desarrollo interno. Producción y sí, el rol inicial de cuando se crearon los bancos. Volver al origen. Volver al rol principal que se crearon los bancos. Básicamente a tomar depósitos para dar préstamos para incentivar la producción o adquirir bienes que la gente no puede en forma particular adquirir con una tasa accesible. Utilizando los depósitos sería utilizando los depósitos para, ¿cómo dijiste recién? Para incentivar a la producción a través de préstamos, o adquirir bienes que el ciudadano en forma individual no puede.
bienes a través de créditos. Accesibles. De créditos accesibles. Claro. Lo que pasa es que después va a saltar. Pues salta Accesibles. Si no hay una política económica estable, sin inflación. Para es difícil. claro, son varios parámetros. Ahora, hay una contradicción. Nosotros todos estamos cada vez más endeudados, más pobres, y los bancos están cada vez más ricos. Cada vez más ricos. Sí. Cada vez se concentra cada vez más el dinero en pocas manos. Hay que ser amigo de un créditos para los ciudadanos. No, capaz que no va a pegar. Sí, sí. El que tiene plata está bárbaro. El pobre es más pobre. Hay que evitar el fraude laboral. Evitar el fraude. Eso No está la pregunta ahí. No. ¿De qué forma debería ser la ley del banco en sí mismo? de entidades financieras para el desarrollo de la comunidad? ¿De qué forma debería ser la ley de entidades financieras para el desarrollo de la comunidad? O sea, me parece que el fundamento, antes de todos los argumentos que para englosar, está apuntando de qué forma debería ser la ley. O sea, con protección, a través del Estado. Fuerte ese. Y después, tiene que tener una normativa proteccionista, porque si no tiene una normativa proteccionista pasa lo que pasa ahora. Y después el argumento es todo lo que ustedes fueron diciendo. O sea, más o menos. Pero tiene que haber una política del Estado en donde la banca sea regulada de tal forma que no haya tanta disparidad entre el que tiene y el que no tiene. Porque ¿quién puede hacer la hacer actualidad? O sea, si hacemos, el ideal sería y lo que estamos viendo hoy, atando los 8 puntos que ellos dijeron, es eso. Claro. O sea, regularon al Banco Nación, no tiene posición contra la banca extranjera, ni el fondo, ni nada, se meten adentro, hacen lo que quieren, la LELI, la LELAC y los créditos de UBA, o sea, desamparado para un sector de alguna manera beneficiado enormemente a prejuicio de todos los demás, o sea, trabajadores, comunidad. Entonces, me parece que es central el tema de la normativa y de la ley. Y bueno, ¿qué se busca con esa normativa y esa ley? Todo lo que anunciaron ustedes, que vos puedas tener la vivienda, que puedas tener crédito accesible, que puedas tener... Se está usando al banco para bajar la inflación. Es decir, cuando... Eso tipo era protectora, la inflación protectora del interés social, ¿cómo? Protectora del interés social. Sí, pues el normativo proteccionista vía la política. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Captan ese dinero con una tasa... Después lo de vivienda accesible dijo recién. Sí, como él lo puse, adquirir dichos bienes que el ciudadano no puede llegar de otra forma, que no sea un crédito. Sí, por ahí la ley lo que va a hacer no te va a decir los bancos tienen que dar crédito, pero te va a dar una regulación tal que los bancos después funcionen cada uno de la mejor manera. Sí. Lo que te da la ley es el marco para que empiece a andar el sistema financiero. Más o menos lo que... Y en el marco que tenemos hoy en día pasa lo que pasa ahora. Pusimos fue ponderar el rol social por encima del negocio financiero, regular de forma adecuada el negocio financiero, promover el desarrollo interno, producción e industria, volver al rol inicial por el cual se crearon los bancos, utilizando los depósitos para incentivar la producción o adquirir bienes a través de créditos accesibles para los ciudadanos que no pueden adquirir dichos bienes de otra forma que no sea un crédito. Pues fíjate que el rol original del banco era un rol que no necesariamente tenía que tener ganancia. Porque la ganancia venía por otro lado, o el resultado venía por otro lado. Es lo mismo que cuando uno habla del transporte. Sí, bueno, el tren no da ganancia, pero te lleva mercadería a un lugar donde igual llega. El rol del Banco Nacional. Claro, la banca pública. El viejo del banco privado fue, lo que interesa es hacerse dictar, lo que interesa es laburar. Claro, pero en sí, el rol era ese. Yo igual me empezaría, la ley tiene que tener una normativa tal que permita y después leer todo lo que puso ahí, porque si no... Bueno, lo último que no leí, normativa proteccionista vía la política del Estado, eso sería lo primero. La ley debe tener, claro, la ley debe una tener normativa. Ese sería el punto. Y después, ese sería el punto 1. Y después todo lo que viene. La ley debe tener una normativa proteccionista vía la política del Estado. Fíjate ahora. El Estado tendría que intervenir y no permitir
la tasa que está cobrando en tarjeta de crédito. Claro, no tendría sentido, perdóname, el Banco Nación, como todos los países del mundo, no tendría sentido si el banco propio del país no articula... La ley de entidades financieras para el desarrollo de la comunidad. Y Gustavo va a leer Bueno, principalmente la normativa, la ley debe tener una normativa proteccionista vía una política del Estado. Es decir, el Estado es fundamental en esto, ya que a través de los bancos nacionales tiene que regular la timba financiera, como se llama, ¿no? Ponderar el rol social por encima del rol del negocio financiero. Es decir, tenemos que volver, lo que sacamos la conclusión todos, al rol inicial del banco, que era tomar depósitos, pero básicamente para incentivar la producción y para incentivar a todos nosotros también para adquirir bienes que individualmente no podemos. Hoy queremos adquirir un inmueble y es imposible, si no con un préstamo, y en este momento el interés está por encima del 100%. Promover el desarrollo en torno a la producción y industria. Bueno, es lo que expliqué recién, ¿no? O sea, básicamente el banco tiene que tener ese rol y a través de eso se va a generar también una política de empleo, una política de desarrollo. Y en la parte social también, al haberse privatizado la banca financiera, hoy el negocio está a través de las tarjetas de crédito. Cualquiera de ustedes que tiene tarjeta de crédito, pagamos el mínimo, llega un momento que los intereses al estar al 130% es imposible de pagarla, ¿no? Bueno, nuevamente, promover el desarrollo en torno a la industria y a la producción. Volver al rol inicial por el cual fueron creados los bancos, utilizando los depósitos para incentivar la producción o adquirir bienes a través de créditos accesibles para los ciudadanos, que en forma particular no lo pueden hacer. Esa es la Bueno, muchas gracias al equipo número 1 y por favor el equipo número 2, si puede venir a leer la conclusión. Del Banco Central. Bueno, nosotros pensamos en el rol que tendría que cumplir y en el que cumple. El que tendría que cumplir es un rol social que impulse la producción y el desarrollo del país. También que regule el mercado de cambio. Debe contemplar los créditos para la producción a baja tasa de interés para fomentar la industria nacional y el consumo interno. Y tendría que cumplir un rol de control que hoy no cumple. Después pensamos en lo que pasa hoy, en función de lo que se habló. Desde hace unos años vemos como el proyecto político de este gobierno es un intento de vaciamiento de la banca pública y la privatización por parte de la banca internacional, generando un campo propicio para la fuga de capitales y la timba financiera. También pensamos que como trabajadores y trabajadoras debemos defender a la banca pública y a nuestros dirigentes sindicales que están denunciando la utilización o que quieren utilizar la caja jubilatoria, las condiciones laborales y la usura, dejando en claro que sin banca no podemos prosperar como país. Va a leer la pregunta y las conclusiones correspondientes. Bueno, la verdad que nos tocó una pregunta bastante difícil porque creo que nos ha costado mucho salir de él. Y la pregunta es ¿cómo evitar futuros corralitos? Bueno, lo que formulamos nosotros como grupo fueron distintos puntos. Y el primer punto que pusimos acá es tener un país con reservas en el Banco Central. Siempre termina leyendo eso.
Sí, bueno, pasa mucho lo que hablábamos con la compañera y los demás por la confianza que dé el sistema o la economía del país en el momento, y es lo que bueno, genera en consecuencia una moneda estable y fuerte, algo que nos falta a lo largo de la historia, nos faltó a los argentinos. Hacen falta regulación en el sistema financiero que bueno, eviten la masiva fuga de capitales y bueno, y en consecuencia el quiebre de diferentes entidades bancarias, que es lo que sucedió en el año 2001. Por eso, bueno, por un lado creemos que es vital lo de la confianza, como siempre, en el sistema financiero y en generar nuestros propios sistemas, como es el BIMA, que bueno, por ahí la compañera la tiene más clara que yo para explicarlo. No, sí, más que nada es que el BIMA se implementó hace un par de años, que bueno, no, eso creo que Miguel por ahí lo puede explicar mejor de cómo funciona, pero es la bolsa de mercados de valores argentinos. Creo que la economía se refuerza a nivel local y bueno, los compañeros anteriormente también habían nombrado la credibilidad que se le tiene que dar a los inversores y creo que la tasa de interés de cambio o crediticia o cualquiera de ellas tiene que ver con la credibilidad. Y bueno, volvemos a lo mismo, no sabíamos cómo salir de un país así, creo que tampoco nosotros podemos decir cómo salir, pero bueno, al menos tener algunos disparadores de cómo una economía local puede funcionar. Primero también lo que habría que hacer es sacar la ley de Martínez de Oz como primera medida, que el pueblo argentino vuelva a tener confianza en su moneda y no estemos siempre pensando en verde, y que tenga un banco central fuerte, sano y saludable para todos. Señorita Burgelmuthi, no la escuché. ¿Cómo está la banca pública y a qué apuntan las políticas del gobierno? Bueno, como dijeron ya los compañeros, la banca pública con este gobierno está a punto de desaparecer. Y las políticas económicas que implementan las rige el libre mercado, típico de un gobierno neoliberal donde predomina la famosa timba financiera, donde los poderosos, la timba financiera de los poderosos, y donde los trabajadores estamos a merced de todas las decisiones que ellos toman. Eso es la conclusión que sacamos con los compañeros. Cortito, pero bueno, llegó el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Número 4. Bueno, número nos tocó tratar el tema que son los fintech, qué produce en los mercados y cómo afecta a los empleados. Bueno, es una pequeña aclaración, no es que los compañeros de televisión hablemos mejor o resolvamos mejor las cuestiones, es que nos hacen escribir a nosotros y somos los únicos que nos entendemos la letra, como Mauricio. Gracias a propósito para robar micrófono. No, las compañeras es por bar. Bueno, las fintech son plataformas tecnológicas de negocio, por las gafas, las fintech son plataformas tecnológicas de negocio, ejemplo, el más común, el más conocido Mercado Libre, de Pegar también, entidades que venden productos y que recaudan mucho dinero. Promueve una competencia desleal a nuestro porque evade obligaciones impositivas, tributarias, permite trabajar a puerta cerrada en lugares que probablemente no sean propicios para las tareas laborales, evadiendo habilitaciones municipales y también impuestos. Así que las condiciones laborales nosotros consideramos que son dudosas. Y en cuanto a la problemática de los trabajadores, no existe un control en cuanto a las normas de trabajo, no están convencionados, con lo cual al no tener un convenio colectivo de trabajo pueden disponer los empleadores las condiciones que ellos quieran de trabajo en desmedro del trabajador, ¿verdad? Horario la cantidad de horas de trabajo, el despido sin una indemnización, etc. Todo lo que más o menos conocemos de acá del gremio. También debatimos acá un poco con los compañeros que todo eso y esa recaudación de dinero hace que no estén controlados ni por el Estado ni por el Banco Central, que es un poco lo que regula las entidades financieras.
Y también hablando con un compañero que trabaja en correo, nos desayunamos que hoy por hoy, bueno, estas empresas articulan con los correos, las empresas privadas de correo y el correo argentino. Y por ejemplo, el correo argentino hoy, la entrega de remedios oncológicos figura en un cuarto o quinto lugar de prioridades, y la prioridad número 1 es Mercado Libre. O sea, está por sobre todo este estamento lógico el negocio que implica esta maniobra. Así que bueno, sí, después claro y después lo primero. Así que bueno, nada, esa es un poco la reflexión al respecto. Carla. ¿Viste cómo nos entendemos? Y eso porque no escuchaste hablar. Voy a leer la pregunta y después el compañero leerá lo que reflexionamos. ¿Cómo se combate el fraude laboral? Se combate formando e informando a los trabajadores con intervención sindical, afiliación y sindicalización de los trabajadores, con la intervención del comité arbitral de la CGT, haciendo que el trabajador sea consciente de que ese tipo de trabajo que le da, supuestamente libertad, lo está colocando en una situación de precarización extrema y de protección de sus derechos. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora que venga el equipo número 7, por favor. Y... Perdón. Era la 8, Pará. Voy con la 7. Ah. Pasaron los dos grupos juntos. Bueno. ¿Quién es el grupo número 7? Todos. Grupo. Esto se llama integración, ¿ves? Me parece perfecto. Bueno, a ver quién va a leer la pregunta. Nunca nos definieron y nos aceptamos todos entre todos y nos armamos nuestro grupo. Autonomía. Vamos con procedimiento de encuadre sindical. Bien. Porque en sí... Está bien. Procedimiento de encuadre sindical. Bien, en realidad habíamos... Micrófono. En realidad, buenas tardes a todos y a todas. En realidad lo que discutíamos es que no teníamos mucho más para agregar en función de lo que había comentado Miguel sobre los ámbitos donde se discute el encuadre sindical. Primero CGT, no hay resolución en el ámbito de provincia CGT, se va a la justicia y se resuelve en función de lo que dice la justicia y después, bueno, nada, pero no teníamos mucho más para aportar desde ese lugar. Y 8, LEVAX y LELIC y tasa de interés. Bueno, ya que especialista bancario. Bueno, LEVAX y LELIC son las dos letras del Banco Central. Las letras son como bonos, que es emisión de deuda, pero es a un corto plazo, a un plazo menor a un año. ¿Qué genera esto? Bueno, ¿a quién beneficia? Era la pregunta. Beneficia obviamente al sector especulativo y a los grandes bancos. ¿Por qué los grandes bancos? Porque los que financian, como dijeron acá los compañeros, este sistema de altas tasas de interés es la banca pública. Por ejemplo, este año, el Banco de Nación, que es donde yo trabajo, transfirió de sus utilidades 25.000 millones de pesos. Toda esa plata destinada a la timba financiera. En vez de estar destinada, y ahí vendría la otra pregunta, ¿a quién perjudica esto? A la economía real y a la mayoría de la sociedad. ¿Alguna duda? Ninguna duda. No, a ver. Repetí la pregunta que no la escuché. Primero, bueno, felicitar a los grupos. Por ahí no es fácil sacar conclusiones de una exposición que fue muy extensa y que tocó muchos temas. Está claro que hay que ir por una nueva ley de entidades financieras y de hecho lo dijeron los chicos que pasaron acá, que plantearon un sistema financiero que esté al servicio de la producción y de la gente, fundamentalmente. Insisto, durante los gobiernos no de Néstor, de Cristina, se hicieron algunas reformas a la Carta que ordena el Banco Central de la República Argentina y después había dos proyectos de reforma de la ley de entidades financieras, uno de ellos, como me apunta acá Martín, que era el de Carlos Heller. Pero básicamente es eso. No es una cuestión fácil, no es una cuestión fácil porque tocas intereses muy poderosos, tocas a los capitales concentrados de poder,
los intentos de reformar la ley de entidades financieras se han truncado en función de la oposición de estos tipos que verdaderamente son los que manejan las economías de los países y del mundo. Entonces, vos tenés que generar un poder popular muy importante para entrar a reformar una ley de entidades financieras que, insisto, en otra época, si vos te ponías a reformar la entidad financiera, directamente te volteaban el gobierno. Yo quiero preguntar algo respecto a los encuadres sindicales. De dos cosas. Primero, los encuadres, cuando se habla de encuadres sindicales, siempre se habla de dos gremios, o tres o más, reclamando un sector de trabajadores y trabajadoras. Esa es una. Y la segunda es si los trabajadores y las trabajadoras tienen voz y voto en la decisión sobre estos encuadres sindicales. Repetí la pregunta, no se escuchó. Repetila con el micrófono. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, respecto de la primera era... La primera era que... ya me lo olvidé. Era si eran entre uno o dos gremios. Y era siempre entre uno o dos gremios. Puede haber una actividad, como puede haber una actividad en donde, por ejemplo, te doy un ejemplo. En los bancos existen distintas actividades que hacen los compañeros, incluso algunos manejan camionetas que llevaban el clearing. En ese caso, tranquilamente podrían reclamar el sindicato de los camioneros. Entonces ahí se puede llegar a producir una contradicción porque eso depende de cada convenio, de cada encuadre sindical, y muchas veces se dirimen con el procedimiento que explicó Miguel, en donde un sindicato reclama, no, esos son trabajadores que corresponden a nuestro sindicato, otros dicen no, corresponden al nuestro. Entonces el primer paso es plantear, como que la ley plantea, bueno muchachos, primero arréglense entre ustedes, si ustedes no lo pueden arreglar entre ustedes, vengan a la justicia y la justicia va a determinar. ¿Qué es lo que pasa? Van a la parte arbitral de la CGT y ahí hacen un dictamen si a un sindicato o a otro. Muchas veces se acepta ese y dice, bueno, y a veces que sindicatos que no se aceptan, entonces recurren a la vía judicial. El Ministerio de Trabajo y después Justicia. Son tres pasos. Uno es el encuadre gremial y otro el encuadre sindical. Cuando son organizaciones que se cruzan por la actividad, el procedimiento son tres pasos. Primero el comité arbitral de la CGT, después pasa al Ministerio de Trabajo y agotada esa instancia va a la parte... Pero está bien, ese es el gremial. Cuando es sindical, sí el trabajador tiene posibilidad, porque le están aplicando un convenio que no es el que corresponde una vez resuelto eso. Esa es la segunda parte de la pregunta. Y la segunda pregunta era si los trabajadores y las trabajadoras tenían voz y voto a la hora de decidir su encuadre sindical. En la parte sindical, cuando ya está resuelto el tema gremial. Exactamente. Es decir, yo soy de pasteleros. Yo soy de pasteleros. Sí. Ejemplo, viene alimentación un día y dice, no, esta fábrica corresponde a alimentación porque están haciendo barritas que no tienen nada que ver con los alfajores. Yo soy pastelera dentro del alfajorero. Yo como trabajadora no puedo decir, a mí me conviene más alimentación, porque el convenio tiene un básico más alto. Ahí está ¿Le puedo explicar? Sí, sí, sí. La pregunta es simple, por eso... No, por eso, primero tiene que estar resuelto lo que plantearon los compañeros, que es el encuadre gremial. Cuando dos organizaciones se disputan la representación, dicho en este caso, de los empleados de bancario, los trabajadores bancarios. Una vez resuelto eso, el trabajador sí puede, a vos por ejemplo, te corresponde el pastelero, porque ya el encuadre está resuelto. Viene la alimentación, hasta que no resuelva el encuadre gremial, a vos no te puede pasar la alimentación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo lo que pregunto es... Perdón, la posibilidad de elegir está cuando hay dos sindicatos representando la No, misma... no puede elegir el trabajador hasta que no esté resuelto el encuadre. Una vez resuelto, sí. Claro. Previamente no se puede modificar cuando vos te blanquean en un convenio, así sea erróneo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero una vez resuelto, ejemplo, listo, acá resolvieron que acá corresponde al pastelero porque es la rama del café. Sí.
yo la opción que tengo ahí es afiliarme al sindicato o no afiliarme. No, la afiliación es otro tratamiento. Porque ¿cómo puedo ahí? Por eso pregunto. Cuando estás resuelto... No, yo entiendo, por eso pregunto. Acá, como acabas de decir vos, esto se dirime en la justicia o se dirime, y ahí recién el trabajador, pero ¿qué opción tiene el trabajador? Si ya se definió a qué gremio pertenece ese conjunto de trabajadores y trabajadoras. La ley es clara en ese aspecto, el trabajador no tiene participación porque lo tiene que resolver estos tres tratamientos, ¿no? El comité arbitral, primero, después el Ministerio de Trabajo, después la justicia. Entonces no tiene... No tiene injerencia el trabajador entonces. No tiene injerencia en este tema. En esto, lo que ella puntualmente preguntó. Sí tiene una parte de injerencia, porque supongamos que determinen que vos quedás en alimentación. Sí. O sea, vos te vas a encuadrar dentro de alimentación. Sí. Y el comité determina que vos tenés que ser pastelero. Entonces, determina que sos pastelero, pero tu empleador no te quiere pasar a pastelero. Te quiere seguir encuadrado dentro de lo que es alimentación. Ahí sí podés ejercer tu derecho de decir, no, el comité decidió esto y vos me tenés que pasar por este y este motivo. Ahí sí podés ejercer tu derecho laboral. ¿Y si te querés quedar en alimentación? Te quedás. Te quedás. No, pues ya se determinó. O sea, vos no podés ir a donde vos querés. Por eso la respuesta es no. La respuesta es Es no y sí. Es no. Pará. Pero sí, depende de la actividad. Por eso, porque hay actividades que tienen varias. Depende de la actividad, depende del empleador, porque si el empleador te quiere poner en alimento, porque el sueldo de pastelero es mucho más alto, y lo que marca la ley es que vos te corresponde pastelero, que no te quiere pasar, ahí sí puedes utilizar la ley para pasar. Pero porque ya tenés un fallo judicial. Pero no me puedo quedar en un gremio que la ley ya definió que no me lo va a Claro, que de realidad en eso no te podés quedar. No me quiera pasar, ya está, no hay posibilidad de elección Sí, para mi trabajadora. No. Eso quería saber. Pero quedaba por atrás esa parte de la ley. De un lado o del otro sí lo podés pasar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nosotros acá en Mar del Plata tenemos en el puerto, tenemos dos sindicatos, el SOMU y el CIMAPE, que uno era a nivel nacional, el SOMU en su momento, y CIMAPE estaba en la parte local. Entonces, hoy por hoy creo, no sé si hay algún compañero de CIMAPE, que elige por eso la hay algunas actividad, que Ahí están reconocidos los dos gremios. Exacto, Dentro de la marinería, que es su rama de ahí actividad. creo que ahí Y ahí el trabajador, los trabajadores escoge a qué organización gremial se afiliar. ¿Alguna El otra CIMAPE pregunta? arranca primero con inscripción simple y después consigue la personalidad gremial. Bueno, Miguel, yo tengo para hacerte una pregunta. Básicamente a mí me molesta cuando voy a un banco esperar 400 horas como cliente, no sé si le pasa a ustedes también. Vas a un cajero automático para hacer el depósito, el cajero automático no funciona el de depósito, no te acepta billetes, vos vas con el dinero justo y por ahí 3, 4 billetes no te los toma. ¿Qué tipo de reclamos podemos realizar? Esa para mí es una pregunta interesante porque nos están tratando como ganado. Bueno, en primer término lo que vos estás planteando es parte de lo que nosotros planteamos en su momento del vaciamiento de la banca pública. Claramente, todo lo que pasa en el banco va con un direccionamiento. Ahora, claramente al vaciamiento, digamos, de fondos que hacen mediante las LELIC, mediante la reforma de la ley de la caja de jubilaciones, mediante las ofertas de los supermercados, el próximo paso es enfrentar a los trabajadores con la sociedad. Es el paso previo que hacen, ¿para qué? Para que cuando los trabajadores salgan a defender su fuente laboral, la gente los putee. Y con razón. Porque, por ejemplo, te doy un caso que es, viene un cliente del banco a hacer un trámite y para hacer el trámite el banco le exige que traiga la fotocopia del documento. Y los compañeros del banco tienen prohibido por parte del banco hacerle una fotocopia de documento. Entonces,
¿qué hace el cliente? Lo reputea, porque dice, loco, tenés la fotocopiadora ahí, ¿por qué no me haces? Muchas veces también es cierto que esto daría para otra charla más, que es el tema de cómo nos colorizan culturalmente y cómo ahora quieren hacer parecer que los empleados públicos somos empleados de los bancos privados y que lo que están tratando de hacer ahora, por ejemplo, es entregar boletos, volantes a nosotros para decirle a la gente que viene a cobrar al banco que en vez de ir al banco vaya a Provincia Net y que vaya a hacer, o sea, a los propios clientes del banco, a los que van a hacer esos trámites, le dicen a Provincia Net parte del negocio de Puruchet y de todos los mismos dueños del Mercado Pago y todo eso. O sea, nos están sacando la clientela. Cuando nos saquen la clientela totalmente y no vaya más gente al banco, la gente se enfrenta con los trabajadores. ¿Qué es lo que va a pasar cuando explote el UBA? Nos van a venir a putear y, como contaba Miguel, en la época del corralito, a compañeros nuestros, venía la gente indignada porque no le devolvían la plata y uno vino con un tarro de alquitrán y le pintó el traje. Iban a la casa. Iban a la casa y los escrachaban porque los compañeros en ese momento del banco te presionaba porque si no vendés te echan y tenés que llegar a tantas tarjetas de crédito y después resulta que el pobre que sacó la tarjeta de crédito no la puede pagar y después se la agarraba con vos. Es todo parte de una política claramente establecida para que hoy por hoy encima nosotros digamos muchas veces ayudamos a eso porque hay muchas veces que muchos compañeros por ahí no se creen trabajadores, que se creen profesionales de no sé qué y no alcanzan a comprender eso y dicen, pucha, buenísimo, que no atendemos más a los jubilados, ¿me entendés? Entonces, esa es una batalla que nosotros desde el sindicato estamos dando y que tenemos que explicar, porque es parte de la política de vaciamiento de la banca pública, hacernos enfrentar al público. Y con respecto a las demoras, acá en la ciudad de Mar del Plata tenés una ordenanza que regula a través de defensa del consumidor los tiempos de espera en los bancos. Vos tenés 45 minutos parado o 60 minutos sentado. Eso es el máximo que te tiene que demorar un trámite bancario. ¿Qué es lo que pasa? Lo que vos tenés que exigir cuando esos tiempos no se cumplen es un libro que tiene que tener el banco a disposición, que generalmente ningún banco enseña ese libro, reclamárselo al gerente, hacer una inscripción ahí y después denunciar en defensa del consumidor, y defensa del consumidor multa a esa entidad financiera que no cumple con los tiempos de los términos bancarios. Esto como organización sindical a nosotros nos ayuda mucho, porque en realidad lo que venimos reclamando es la falta de personal en las entidades financieras. Por lo tanto, si ocurre eso, transmítanselo a los familiares. O sea, no perjudica al empleado. Fundamentalmente a los jubilados. Los jubilados se comen en lugares muy chiquitos donde están asignados 3-4 horas de espera para cobrar su jubilación. Encima cobran jubilaciones en bancos que le ofrecen préstamos o le hacen sacar préstamos al mismo tiempo que están cobrando a tasas usurarias. Eso también tiene que ser denunciado. Bueno, esta es una herramienta que legisló acá Ariel Ciano. Bueno, gracias Miguel. Yo siempre embroncado con el tema de esperar y la cola y no saber dónde quejarme. Mi abuelo, empleado del Banco Nación. Mi tío, empleado del Banco Nación. Pero mi tío no pudo hacer entrar a ninguno de sus hijos y se ha roto una tradición. También. ¿Esto es un hecho aislado o bueno? No, claramente, es así. Esa es otra de las cuestiones que este gobierno hizo, lo primero que hizo, porque el caso mío, el caso de Miguel, todos, todos venimos de una tradición hasta familiar. Y cuando nosotros entramos al banco, cuando entramos de jóvenes al banco, nosotros ya tenemos la camiseta puesta del banco en un banco público. Hoy la realidad laboral y el ideal que tienen los que nos gobiernan es que la vida laboral útil de un trabajador bancario sea de 5 o 10 años, no más. No más. Y hoy la movilidad hace que, por ejemplo, una de las primeras medidas que se tomó fue la que comenta el compañero. Eliminaron la posibilidad de que los hijos de empleados ingresaran al banco. ¿Por qué? Por esto.
porque uno tiene sentido de pertenencia y uno ve, por ejemplo, una de las cuestiones centrales en las cuales se equivocaron, porque fueron por la ley de la caja pensando de que todos los pibes jóvenes que había en el banco no les importaba, porque realmente pensar de acá a 20 años es una problemática bastante lejana. Pero lo que no tuvieron en cuenta es que, por ejemplo, en el Banco Provincia, la gran mayoría de todos los que trabajamos en el Banco Provincia, siempre tenemos algún padre jubilado, madre pensionada, y eso genera una pertenencia muy importante, y es por eso que salió masivamente gente que le falta 20 años para jubilarse, salió en defensa de la caja de jubilaciones. Eso es lo que se trata de romper en todas las empresas públicas, en todas, porque lo que ellos detestan en realidad es la organización del Estado. Claramente está dirigido a eso. Y la organización de los trabajadores como tal. Ni hablar, ni hablar. De ahí que vienen todos los ataques que han sufrido nuestros dirigentes sindicales y las organizaciones por eso. Es la lucha del pobre contra el pobre, eso es lo que quieren. Yo que pertenezco a la CETER, que somos los trabajadores de la economía popular, cuando estamos reclamando trabajo en la calle, vos escuchás a muchos sectores de la sociedad que vagos, vayan a laburar, agarran una pala. Lo que estamos reclamando justamente es la falta de trabajo. Pero esto lo ha implementado este gobierno, o todos los gobiernos neoliberales desde los 70 para acá. Sí, pero este ha hecho estragos. Muchísimo hincapié en esa cuestión. Que tiene que ver del con odio de unos contra otros, porque hay odio directamente, lo mismo que los distintos, si vos tenés distintas ideas políticas, es el odio, van al ensañamiento, van al hueso, no tienen raciocinio ni lo que dicen, pelearse familia con familia, defender gente que uno no conoce, uno tiene que defender hechos. Y lo que hace esa gente, lo que hizo ese gobierno, no a la persona. Yo no voy a defender a la señora Cristina Fernández si no es conocida mía. No sé qué hace. Sí sé lo que plasmó y lo que hizo en 12 años de gobierno. Puedo defender eso, lo que está hecho. Está claro que aparte tienen un plan. Tienen un plan, claramente lo tienen. Sí. Y una de las cuestiones, por ejemplo, ahora me acuerdo, en el Banco Provincia pusieron los turneros. Los turneros. Los turneros lo que hacen es hacer esperar más todavía a la gente de lo que hacían esperar cuando no había turneros. O sea que, ¿cuál es el sentido de poner turneros? El sentido de poner turneros es de atender rápido únicamente al cliente que le interesa a los dueños del banco, que son aquellos clientes que tienen mucha guita. Claro. Pero el Banco Provincia y el Banco Nación no está hecho para esa clase de personas. El Banco Provincia y el Banco Nación cumplen una función social. Bueno, eso es lo que no quieren. Así como, por ejemplo, adentro, cómo nos rompen desde adentro, con incentivos, supuestamente incentivos que son premios, que dan para dividirnos y hacernos pelear entre los trabajadores, porque es el gerente que tiene que decir vos cobrás, vos no cobrás, vos cobrás, no cobrás. Y eso genera, y eso es lo que genera división. Y eso es la única forma de luchar contra eso, es teniendo conciencia de que somos trabajadores y que estamos todos en el mismo barco. Y es muy difícil. Es muy difícil. El tema de los turneros es tremendo. Bueno, fundamentalmente surge de la banca privada y se aplica ahora con este gobierno en la banca estatal. Pero vos, por ejemplo, sos cliente premium, sacaste el ticket como cliente premium, llegaste a la zona de la ya te están llamando. Y pasaste. Sí. Y pasás delante de delante de 50 personas que es una hora que están esperando. Miguel, y también yo he notado que está cronometrado, entonces el turno debe ser en el minuto, antes de que se cumpla la hora seguramente te llaman. Sí, y aparte es una cuestión que esos turneros están conectados a través de un sistema a las casas centrales de los bancos, o sea, ellos monitorean la cantidad de clientes que vos atendés por día y en qué frecuencia, digamos, lo desarrollás. Bueno, continuamos con las preguntas. Aprovechemos a los expositores. A ver, Mariela. Yo quiero que contesten igual la misma pregunta que hicimos nosotros, que pusimos es cómo evitar un futuro capitalista. ¿Cómo evitar un futuro capitalista? Y eso se evita fundamentalmente con políticas económicas fuertes, creíbles, con la potenciación de la moneda,
Con lo que dijeron ustedes, con los encajes, las reservas del Banco Central de la República Argentina, y empezar a generar también en este sentido un cambio cultural que tiene que ver con dejar de pensar en el dólar y empezar a ahorrar y a pensar en nuestra moneda, como lo hacen la gran mayoría de los países. Acá estamos sufriendo una enfermedad que cada vez que vos le compras un dólar estás comprando un crédito a la Reserva Federal de los Estados Unidos, y esto perjudica cualquier tipo de economía a nivel mundial. Pero eso es un engaño también, porque viste que dice, no, subió el dólar, entonces subió la nafta. El dólar bajó 2 pesos, siguió subiendo la nafta, subió el pan. Así seguro, que, porque la rigen otras variables de términos inflacionarios. Pero el argentino siempre tuvo el dólar, como en la zanahoria. Desde hace años la idea es ahorrar en dólares y no ahorrar en pesos. Lo único que hace es desvalorizar tu moneda. Pero bueno, es complejo, pero una vez que la política económica llega a un punto de eclosión, como ocurrió en el 2001, porque nosotros tuvimos más de 10 años de convertibilidad, que era una cuestión absolutamente ficticia desde el punto de vista económico, donde vos decías que si bien no hay que pensar en dólares, es irracional decir que un peso vale lo mismo que un dólar. Entonces eso generó una contención tan potente que terminó explotando como una olla a presión, y fue lo que provoca el corralito, que es la desconfianza absoluta en la moneda argentina y la extracción de los depósitos bancarios. No, cuando vos decías que hace muchos años que en la Argentina se piensa en dólares, ¿desde qué momento es que la Argentina empezó las propiedades a evaluarse en dólares y la gente porque yo recuerdo siempre el dólar era como la moneda a donde había que ir para asegurarse, pero no sé cuál fue el momento. Sí, mirá, no estoy muy seguro, pero me parece que el punto de inflexión fue el Rodrigazo, ¿no? El 69. En el 64, 65, ahí se depreció tanto la moneda que se empezaron a transformar al dólar, y vos vas a comprar una casa y te dice sale $50.000. Y tenés que hacer vos mentalmente la cuenta cuánto es es más, el peso. tenés que llevar los dólares para señar y a las escrituras. Sí. La próxima fecha, ¿no? El lunes 29 tenemos el curso de vivienda, tan importante como crédito, es decir, por 2 o 3 cuestiones. Primero, vamos a tocar qué pasa con la vivienda que ocupan nuestros compañeros y que tienen solamente boleto y no tiene escritura. Yo, por ejemplo. Ley Pierri. Va a venir la persona que hace la escritura social, el equipo que hace escritura social. No para resolver el tema de ustedes en particular, sino para que ustedes transmitan a todos los compañeros cómo hacerse de una escritura desde el Estado. Y después, la vivienda como medida sindical. ¿Sí? Nosotros tenemos una tradición en Mar del Plata muy grande, que es que los gremios le resolvían el problema habitacional a sus compañeros. A ver, el complejo del SOI Pansur,